Era una mañana calurosa de verano cuando Daniel, un obrero de la construcción de piel negra, llegó al sitio de trabajo con la esperanza de terminar pronto y poder irse a descansar después de semanas de arduo trabajo. Era un hombre de familia, con 3 hijos que dependían de él, y había conseguido este trabajo gracias a su tenacidad y esfuerzo. Sin embargo, en los últimos meses, las cosas se habían complicado. Su jefe, el señor Bennett, un hombre de negocios blanco y dueño de la empresa de construcción, siempre había sido distante. Desde que Daniel comenzó a trabajar para él, nunca había mostrado mucho interés en su bienestar. A veces se sentía como si su trabajo no fuera valorado. Pero hoy, la tensión en el aire era diferente, más palpable. El señor Bennett siempre se quejaba de que Daniel tardaba demasiado en hacer su trabajo, a pesar de que su ritmo era comparable con el de los otros obreros. Daniel siempre llegaba temprano, trabajaba duro y nunca pedía nada a cambio. Sin embargo, el señor Bennett parecía tener algo personal contra él. Hoy, a medida que el sol comenzaba a subir, la frustración del jefe se desbordó. «Daniel», gritó el señor Bennett, con una voz cargada de furia. «¿Qué estás haciendo? Estás retrasando todo el proyecto». Daniel levantó la vista, sorprendida por el tono de su jefe. Sabía que su trabajo había sido preciso, pero había notado que él siempre le ponía más obstáculos que a los demás. «Lo siento, señor Bennett. Estoy tratando de asegurarme de que todo quede bien hecho», respondió, sin levantar la voz. El jefe dio un paso adelante, su mirada cruel y acosadora. «No me importa cómo lo hagas. Eres un desastre y no sirves para este trabajo. No sé qué estaba pensando al contratarte». Las palabras de Bennett cayeron como un peso sobre Daniel, pero lo peor estaba por llegar. En medio de su ira, comenzó a criticar cada detalle de su trabajo, mencionando cosas que no tenían sentido y distorsionando la realidad. Las burlas se volvieron personales y racistas, aunque nunca lo dijo directamente, su actitud lo dejaba claro. «Siempre estás buscando excusas. Estás tomando demasiado tiempo para tareas simples». Los demás trabajadores miraban desde lejos, incómodos pero demasiado temerosos de intervenir. Nadie quería perder su trabajo. Finalmente, después de varios minutos de humillación, el señor Bennett soltó las palabras que marcarían el final de la relación laboral de Daniel. «Esto es lo último. Estás despedido, Daniel. No te necesito más aquí». Daniel se quedó en silencio, respirando profundamente para no perder el control. Había esperado que esta situación llegara, pero aún así le dolió. Sin decir una palabra más, recogió sus herramientas y caminó hacia la salida, con el sonido de su martillo golpeando el suelo de manera sorda, como un eco de su propia humillación. Al salir del lugar de trabajo, Daniel miró al cielo. Era el primer día sin trabajo, pero estaba decidido a no dejarse vencer. La lucha no terminaría ahí, pensó mientras marchaba hacia su casa. Si algo le quedaba claro era que, aunque las puertas se cerraran en su cara, él seguiría adelante, luchando por su familia y por un futuro mejor. Daniel siempre había sido un hombre con un propósito claro: asegurar un futuro mejor para su familia. Trabajaba en la construcción desde que tenía 18 años, cuando su padre le enseñó los trucos del oficio. Aunque la vida no siempre fue fácil, había encontrado satisfacción en ver cómo su esfuerzo se traducía en la creación de edificios sólidos, cimientos firmes que sustentaban no solo paredes, sino sueños de muchas familias. Al principio, su relación con el señor Bennett había sido relativamente cordial. El hombre parecía ser una persona pragmática, enfocada en los negocios, pero al mismo tiempo no mostraba actitudes despectivas hacia sus empleados. Sin embargo, con el tiempo, Daniel comenzó a notar un cambio sutil en su comportamiento. Al principio pensó que se debía a las tensiones inherentes a los proyectos de construcción, siempre apurados y con plazos ajustados. Pero a medida que pasaban los meses, el trato del señor Bennett hacia él se volvía más distante, más crítico, y a veces, incluso hostil. Daniel solía ser el primero en llegar al sitio de construcción, siempre puntual, con su camiseta de trabajo gastada y sus botas llenas de polvo.
A pesar de la dureza del trabajo, siempre se sentía orgulloso de lo que hacía. Pero ese día en particular, algo en el aire le decía que sería diferente. El calor del sol de la mañana parecía opresivo, y las nubes que se acumulaban en el horizonte no ayudaban a calmar la tensión que sentía en su interior. «¿Sabes qué, Daniel?», dijo el señor Bennet, observando el trabajo de Daniel mientras éste subía la escalera para continuar con los acabados del edificio. «He notado que tu ritmo ha bajado últimamente. Estás atrasado con la entrega de esta fase, y eso me cuesta dinero. Tienes que apurarte más». Daniel, con una mirada calmada, hizo una pausa y miró al señor Bennet, consciente de que cualquier respuesta fuera de lugar podría desencadenar una reacción más agresiva. «Lo siento, señor Bennet. Estoy haciendo todo lo que puedo para asegurar que cada detalle esté correcto. No es que quiera retrasar el trabajo», pero el señor Bennet, siempre con su actitud de superioridad, no aceptó su respuesta. «Eso ya lo sé. Pero lo que no sé es por qué te tomas tanto tiempo para hacer algo que los demás terminan en la mitad del tiempo. ¿Qué es lo que no estás haciendo bien?». Daniel sintió la incomodidad del ambiente, pero trató de mantener la calma. «Solo trato de asegurarme de que el trabajo sea de calidad, no solo rápido». El señor Bennet lo miró fijamente, como si lo estuviera analizando. «La calidad está bien, pero lo que realmente importa es la rapidez. No estamos aquí para admirar tus habilidades, Daniel. Estamos aquí para cumplir con los plazos. Tienes que ser más eficiente». Esa frase caló hondo en Daniel. Sabía que la rapidez no significaba siempre el mejor trabajo, pero a menudo las palabras del señor Bennet hacían que los demás obreros se sintieran presionados para cumplir con estándares irrealistas. A lo largo de los siguientes días, la actitud del señor Bennet se volvió aún más hostil. Comenzó a señalar cada pequeño error de Daniel, incluso cuando no existía uno real. Daniel sentía que estaba siendo observado bajo una lupa, mientras que los demás obreros, quienes trabajaban de manera similar, no recibían la misma atención. La humillación comenzó a ser más evidente cuando, en una reunión de trabajo, el señor Bennet le hizo una crítica delante de todos los demás empleados. «¿De verdad crees que esto es aceptable?», dijo, mirando a Daniel con desdén mientras señalaba el trabajo de Daniel en el plano. «Tus cálculos están incorrectos, y ya lo hemos discutido antes. ¿Por qué sigues cometiendo los mismos errores?». Aunque sabía que el comentario era injusto, Daniel no respondió. Sabía que cualquier intento de defenderse solo avivaría las llamas. Solo asentó y siguió trabajando en silencio, dejando que el malestar se acumulara dentro de él. Al final de esa semana, Daniel empezó a preguntarse si su desempeño realmente estaba siendo tan deficiente o si el señor Bennet solo había decidido hacerle la vida imposible. Durante noches sin descanso, se quedaba despierto, repasando cada detalle de su trabajo, tratando de encontrar algo en lo que realmente hubiera fallado, pero no encontraba nada. Todo estaba bien hecho, aunque él nunca lo decía en voz alta. Para él, la perfección no era necesaria, pero la honestidad sí lo era. Cuando llegó el día fatídico, Daniel ya estaba preparado para cualquier cosa. Después de todo, el señor Bennet ya había dejado claro que no estaba dispuesto a tolerar su presencia por mucho tiempo más. A medida que los días pasaban, la presión en el lugar de trabajo se volvía insostenible para Daniel. Lo que antes era un entorno en el que se sentía parte de un equipo, comenzó a transformarse en un espacio lleno de tensión, donde cada palabra del señor Bennet se sentía como una daga afilada, lista para cortar cualquier atisbo de confianza que aún quedaba en el ambiente. Daniel había comenzado a sentirse atrapado, como si cada paso que diera fuera monitoreado y juzgado. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando, en medio de una tarde calurosa, Daniel recibió una nueva asignación que, en su opinión, era innecesaria. Se le pidió que rediseñara una parte del proyecto que ya estaba casi terminada, un trabajo que había hecho con precisión, pero que, según el señor Bennet, necesitaba cambios. La tarea no solo era difícil, sino que también era innecesariamente compleja. Era una de esas decisiones que solo alguien con poder podría hacer sin pensar en las consecuencias para los demás. Aquel día,
mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, Daniel trabajaba solo en una esquina del sitio, observando cómo los otros obreros estaban más relajados, charlando y riendo entre ellos. No pudo evitar sentir una punzada de injusticia al ver que los demás parecían ignorar los constantes desafíos que él enfrentaba. A pesar de sus esfuerzos, se sentía solo. El señor Bennet se acercó a él, con una mirada que ya no era fría, sino casi vengativa. Daniel, comenzó, con un tono que lo hacía sentirse más pequeño de lo que realmente era. He estado observando tu trabajo, y aunque dices que lo estás haciendo bien, no me convence. Tienes que hacer estos cambios ahora mismo, y si no lo haces, las consecuencias serán graves. La amenaza no fue explícita, pero la manera en la que lo dijo dejó claro que no había espacio para discutir. Daniel, tratando de mantener la compostura, asintió lentamente. Sí, señor Bennet. Haré los cambios. El resto del día pasó en silencio. Daniel apenas intercambiaba palabras con los demás trabajadores, sumido en sus propios pensamientos. Las críticas del señor Bennet se repetían en su mente como un eco, y por más que intentaba concentrarse en el trabajo, sentía que algo dentro de él se quebraba. Lo que comenzó como un simple trabajo para sostener a su familia se había convertido en un infierno. La falta de apoyo, la constante humillación y el desprecio que sentía por parte de su jefe lo habían agotado tanto física como emocionalmente. Al día siguiente, el señor Bennet volvió a hacer una aparición inesperada en el sitio de construcción, esta vez con una actitud más fría que nunca. Miró a Daniel con desdén y lo observó trabajar durante unos minutos. ¿De verdad crees que esta es la forma correcta de hacer las cosas?, le preguntó, con un tono que no dejaba espacio para la defensa. Este trabajo es un desastre. Has vuelto a hacerlo mal. Daniel, con el pecho apretado por la frustración y el cansancio, no podía entender cómo el señor Bennet podía ser tan implacable. No importaba cuánto se esforzara, nada de lo que hiciera parecía ser suficiente. Sabía que cualquier respuesta que diera solo empeoraría las cosas, pero al mismo tiempo, se sentía herido, humillado, como si su dignidad estuviera siendo pisoteada una y otra vez. En ese momento, algo dentro de Daniel comenzó a cambiar. La sensación de impotencia que lo había acompañado durante tanto tiempo se convirtió en una chispa de rabia. No podía seguir aceptando ese trato. Ya no quería ser el blanco de las críticas constantes y las humillaciones. Pero en lugar de enfrentar al señor Bennet en ese preciso momento, Daniel tomó una decisión diferente. En lugar de ceder a la ira, decidió concentrarse en su trabajo, sin importar lo que dijera su jefe. Su enfoque cambió. Si el señor Bennet quería buscar errores, que los buscara, pero él ya no iba a dejar que su actitud lo derrumbara. Sabía que algo dentro de él había cambiado. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, encontró a su esposa, María, esperándole en la cocina. Ella notó inmediatamente que algo no estaba bien. ¿Qué pasó hoy, Daniel?, le preguntó con una mirada preocupada. Te veo distinto. Daniel se dejó caer en una silla, agotado. Es el señor Bennet, dijo, tomando un respiro. Cada vez es más difícil trabajar con él. No sé cuánto más pueda soportar esto. María se acercó a él, tomándole la mano. Lo sé, cariño. He notado que te has estado sintiendo mal. Pero no olvides por qué lo haces. Tienes a tu familia aquí que te apoya, y nosotros te necesitamos. No dejes que él te haga sentir menos. Las palabras de María fueron un bálsamo para el alma de Daniel. Recordó por qué comenzó a trabajar en la construcción en primer lugar. No era para complacer a su jefe, ni para ganarse la aprobación de nadie más que de su familia. El amor y la esperanza de darles un mejor futuro era lo que lo mantenía en pie, pero a medida que la noche avanzaba, Daniel también se dio cuenta de algo más importante. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Si el señor Bennet no cambiaba, Daniel tendría que tomar decisiones difíciles. Quizás era hora de que el poder de la voz de los trabajadores se alzara, y él no sería la excepción. La jornada siguiente comenzó como cualquier otra.
Daniel llegó al sitio de construcción antes del amanecer. Sus botas sonaban en el concreto mientras caminaba hacia el lugar donde su equipo de trabajo se encontraba preparando las herramientas. Aunque el sol aún no había salido, su rostro reflejaba una determinación renovada. Sabía que algo debía cambiar, y no podía esperar más para enfrentarse a la situación que lo estaba devorando lentamente. El señor Bennett llegó un poco más tarde de lo habitual, como si quisiera marcar la diferencia entre él y los trabajadores que ya estaban allí desde hacía horas. La mañana era cálida, pero el aire aún llevaba una brisa fresca. La obra estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido de las máquinas y el vaivén de las conversaciones bajas entre los obreros. Daniel se encontraba trabajando en la misma sección del edificio cuando el señor Bennett se acercó con una expresión que ya no era simplemente de desdén, sino de ira contenida. No necesitaba preguntar para saber que algo estaba mal. Había aprendido a leer los gestos de su jefe, y aquel gesto de impaciencia era el preludio de un nuevo conflicto. Daniel, dijo Bennett con voz fría, te he dicho muchas veces que tus errores están afectando el progreso de esta obra. Esta es la última vez que te permito fallar. La acusación lo golpeó como una piedra. Daniel había estado tan concentrado en su trabajo que no se percató de nada que pudiera haber salido mal. No entendía cómo podría estar fallando en algo que estaba haciendo de acuerdo a las instrucciones. Sin embargo, su jefe no estaba interesado en sus explicaciones. Pero señor, revisé todo el trabajo y... El señor Bennett levantó la mano, interrumpiéndolo con dureza. No quiero excusas. Solo quiero resultados. Este proyecto no es un juego, Daniel. Si no puedes manejarlo, hay otras personas que estarían dispuestas a tomar tu lugar. La amenaza estaba implícita en su tono, pero era clara. Daniel sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué esta presión constante? En su mente, la situación ya había cruzado un límite. Sabía que algo tenía que cambiar, y ya no podía seguir ignorando los constantes menosprecios. En ese momento, no solo estaba luchando por mantener su trabajo, sino por su dignidad. Miró al señor Bennett, cuyos ojos fríos reflejaban un poder casi absoluto, y decidió que no iba a retroceder más. Con voz firme, que apenas reconoció como suya, Daniel respondió, he trabajado duro para que este proyecto sea un éxito. Pero lo que está ocurriendo aquí no es justo. Me estás menospreciando constantemente, y ya no voy a permitirlo. Si piensas que soy el problema, entonces que sea lo que tú quieras. Un silencio tenso cayó sobre ellos. Los otros obreros, que habían estado trabajando cerca, dejaron de hacer ruido, conscientes de la confrontación que se estaba desarrollando. Nadie se atrevió a decir una palabra. El señor Bennett parecía estar evaluando lo que acababa de escuchar, su rostro transformado en una máscara de incredulidad. Así que ahora me vienes a desafiar, dijo el señor Bennett con una sonrisa amarga. Es interesante. Pensé que serías más sumiso. Te has equivocado, Daniel. Antes de que pudiera decir algo más, el señor Bennett hizo un gesto hacia su oficina. Ven conmigo. Ahora, Daniel no quería dar el brazo a torcer, pero sabía que no tenía otra opción. Con la cabeza erguida, siguió al señor Bennett hacia su oficina, un pequeño cubículo que siempre olía a café viejo y papeles. Al entrar, el señor Bennett cerró la puerta tras él con un golpe seco. ¿Sabes qué? No entiendo qué te pasa. Tienes el talento, pero te falta disciplina. ¿Por qué crees que los demás te tratan como si fueras uno más del montón? ¿Por qué es lo que eres? Lo peor de todo es que no sabes cuándo callarte. Y eso te va a costar tu trabajo si sigues así. Daniel se sentó frente al escritorio del señor Bennett, sintiendo el peso de cada palabra como una sentencia. El enojo y la humillación se acumulaban en su interior. Quería gritar, defenderse, pero algo en su interior le decía que ahora no era el momento de perder el control. ¿Qué quieres que haga, señor Bennett?, preguntó finalmente, su voz controlada pero llena de furia. Renunciar,
¿Aceptar tus humillaciones y quedarme callado mientras me pisoteas? El señor Bennet frunció el ceño, visiblemente desconcertado por la respuesta de Genio. No esperaba una confrontación directa. Había anticipado que Genio, como siempre, se disculparía y seguiría adelante, pero esta vez algo había cambiado en él. En lugar de rendirse, había decidido desafiar al hombre que siempre lo había mantenido bajo su pulgar. Si piensas que estoy aquí para hacerte la vida más fácil, estás equivocado, respondió el señor Bennet, su tono más calmado, pero aún cargado de desprecio. No quiero a alguien que cuestione mi autoridad. Estás despedido. Las palabras cayeron como un golpe en la mandíbula de Genio. No podía creer lo que acababa de escuchar. Lo había anticipado, sí, pero aún así no podía procesarlo. No quería dejar el trabajo, no en ese momento. Tenía demasiadas responsabilidades, demasiados sueños de futuro. Pero su orgullo ya no le permitía retroceder. Sin decir una palabra más, Genio se levantó, tomó sus herramientas, y salió de la oficina sin mirar atrás. En su mente, todo giraba, su corazón latía con fuerza. El día que había temido finalmente había llegado, pero mientras caminaba hacia la salida, Daniel se dio cuenta de algo más importante. El miedo que lo había atado durante tanto tiempo ya no lo dominaba. Había perdido su trabajo, sí, pero había ganado algo mucho más valioso, la libertad de ser él mismo, la libertad de no tener que someterse a la humillación diaria de un hombre que no lo valoraba. El sol brillaba intensamente cuando cruzó la puerta de la construcción. Un paso fuera de un infierno, pero también hacia un futuro incierto. Daniel no sabía qué vendría después, pero algo le decía que era solo el principio de una nueva batalla. El aire fresco de la mañana se sentía más libre de lo que Genio había experimentado en mucho tiempo. Cada paso que daba lo alejaba de la construcción, de la humillación y de la figura intimidante del señor Bennet. Sin embargo, a medida que se adentraba en las calles vacías de la ciudad, la realidad de su despido comenzaba a calar hondo. Había dejado atrás su trabajo, pero el futuro era incierto, y el peso de la decisión de ese día aún lo acompañaba. Con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de pensamientos contradictorios, Daniel caminó sin rumbo. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo le explicaría a su esposa, María, que había perdido el trabajo por el que tanto se había esforzado? Sabía que no sería fácil, pero algo dentro de él le decía que había tomado la decisión correcta. El respeto hacia sí mismo era algo que no estaba dispuesto a perder, y seguir bajo la autoridad de alguien como Bennet lo habría destruido lentamente. Genio se dirigió a la casa que compartía con María, su hogar modesto pero lleno de amor. Al llegar, se detuvo frente a la puerta y respiró hondo antes de entrar. Sabía que tendría que enfrentar a María, que probablemente ya sospechaba algo, pero no podía seguir guardando silencio. Al abrir la puerta, María lo recibió con una sonrisa, pero su expresión cambió al instante cuando vio el rostro de su esposo. El cansancio y la tensión en su rostro no pasaron desapercibidos. «Genio, ¿qué ocurrió?», preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad en su voz. Genio cerró los ojos por un momento antes de responder. «María, me despidieron», dijo finalmente, dejando que las palabras flotaran en el aire entre ellos. El silencio que siguió fue pesado. María lo miró por un instante, sin decir nada, antes de dar un paso hacia él. Con una voz suave, preguntó, «¿Qué pasó, cariño? ¿Por qué te despidieron?». Genio se sentó en el sofá y, con un suspiro profundo, le explicó todo lo que había sucedido en el trabajo. Le habló de la presión constante del señor Bennet, las humillaciones diarias, y cómo, finalmente, no pudo soportar más. No podía seguir viviendo con esa carga, María. Me despidió porque me planté. Le dije que no iba a seguir soportando su falta de respeto. María se sentó junto a él, tomando su mano con firmeza. Lo siento mucho, Daniel. Pero entiendo por qué lo hiciste. Te respeto por ello. Las palabras de María fueron un bálsamo para su alma. Aunque la incertidumbre aún estaba presente,
La calidez y el apoyo de su esposa lo hacían sentir que, al menos en casa, había encontrado refugio. Después de ese día, Daniel no dejó que la desesperanza se apoderara de él. Sabía que debía actuar rápido para encontrar otro trabajo, pero también sabía que no podía seguir trabajando en un entorno donde su dignidad fuera constantemente atacada. Decidió, en lo más profundo de su ser, que quería algo diferente. Quería un trabajo que lo valorara, que le ofreciera un ambiente en el que pudiera crecer sin sentir que cada paso lo arrastraba más hacia la humillación. Así que comenzó a buscar. Día tras día, Daniel recorría diferentes sitios de trabajo en busca de una nueva oportunidad. Le envió su currículum a varias empresas de construcción, pero la competencia era feroz, y las respuestas, si llegaban, no eran las que esperaba. En uno de esos días, después de una larga jornada de búsqueda, Daniel encontró un anuncio que llamó su atención. Era para un puesto de supervisor en una pequeña empresa de construcción local. No era el puesto que había tenido antes, pero se sentía atraído por el enfoque familiar de la empresa, y la descripción del trabajo hablaba de crear un ambiente respetuoso para todos los empleados. Pensó que podría ser su oportunidad para comenzar de nuevo, lejos del maltrato que había sufrido. Con renovada esperanza, Daniel armó su currículum con todo lo que había aprendido a lo largo de los años y envió su solicitud. Al día siguiente, recibió una llamada. Era la empresa. «Hola, ¿es Daniel?», preguntó una voz amable al otro lado de la línea. «Le estamos llamando para informarle que hemos revisado su currículum y estaríamos encantados de invitarlo a una entrevista. ¿Le parece bien mañana a las 10 de la mañana?» Daniel no podía creerlo. El teléfono parecía pesado en su mano, pero su mente comenzaba a acelerar. Por fin, una oportunidad. Al fin algo que podría significar un cambio. Esa noche, no pudo dormir bien. La incertidumbre seguía presente, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. En su mente, las palabras de María resonaban: «Te respeto por lo que hiciste. Lo superaremos juntos». A la mañana siguiente, Daniel se preparó para la entrevista. Se puso su mejor ropa, la que usaba cuando sentía que podía enfrentar el mundo con dignidad. Caminó hacia la empresa con una mezcla de nerviosismo y esperanza, como si cada paso fuera una afirmación de que, pase lo que pase, ya no iba a dejar que el miedo lo controlara. La entrevista fue diferente a todas las que había tenido antes. En lugar de sentirse intimidado por el entrevistador, Daniel notó algo en la actitud del gerente que lo hizo sentirse cómodo. Había una autenticidad y una amabilidad en la forma en que lo trataban, algo que nunca había experimentado en el trabajo con Bennett. Al final de la entrevista, el gerente le extendió la mano y le dijo: «Gracias por venir, Daniel. Hemos quedado impresionados con tu experiencia. Nos gustaría ofrecerte el puesto. Si decides unirte a nosotros, te garantizo que no encontrarás un lugar de trabajo más respetuoso». Daniel salió de esa entrevista con una sonrisa en el rostro. Aunque aún no era oficial, sentía que había encontrado un lugar donde podría empezar de nuevo, donde su trabajo sería valorado, y donde no tendría que sacrificar su dignidad. La oferta de trabajo llegó rápidamente, y cuando Daniel firmó el contrato, sintió como si un peso enorme hubiera desaparecido de sus hombros. La empresa no solo le ofrecía un nuevo puesto, sino también una oportunidad para empezar de cero, sin los fantasmas del pasado acechando cada uno de sus movimientos. A medida que se integraba al nuevo equipo, el cambio fue palpable. La atmósfera en la nueva empresa era completamente diferente. Las relaciones entre los compañeros de trabajo eran respetuosas, la comunicación era abierta y, sobre todo, las oportunidades de crecimiento eran reales. En su primer día, Daniel fue recibido por el gerente, quien se mostró increíblemente amable. «Queremos que te sientas como parte del equipo desde el principio», le dijo el gerente mientras le mostraba la oficina y le presentaba a algunos de sus nuevos colegas. Daniel no podía creer que todo fuera tan distinto. Nadie lo miraba con desdén, nadie lo descalificaba por cada pequeño error. Lo que más le sorprendió fue la forma en que los otros trabajadores lo saludaban y se interesaban por su experiencia. Era un ambiente de camaradería,
no de competencia. El trabajo en sí también resultó ser un desafío positivo. El rol que había asumido como supervisor le daba la oportunidad de tomar decisiones, de tener una visión más amplia del proyecto y de asegurarse de que el trabajo se realizara de la mejor manera posible. Con el tiempo, Daniel comenzó a sentirse cada vez más en control de su vida, tanto profesional como personalmente. En casa, María notaba la diferencia. Daniel ya no llegaba agotado ni deprimido como antes. Aunque las horas de trabajo seguían siendo largas, ahora tenía un brillo renovado en los ojos. Había algo en su actitud que indicaba que había encontrado una razón para levantarse cada mañana con optimismo. «Te veo más relajado», le dijo María una noche mientras cenaban. «Estás más tranquilo, Daniel. Me alegra ver que has encontrado un lugar donde te valoran». Daniel sonrió, sabiendo que ese cambio no solo era fruto de su nuevo trabajo, sino también de la fortaleza interna que había desarrollado. Había pasado por mucho para llegar hasta aquí, pero lo más importante era que nunca dejó de luchar por lo que era justo. Había aprendido que no siempre se podía controlar lo que otros hacían, pero sí se podía decidir cómo responder. Pero, a pesar de estar en un lugar mejor, Daniel sabía que el camino hacia la paz interior no era lineal. Había dejado atrás el maltrato, pero el impacto de esa experiencia seguiría con él durante mucho tiempo. Cada vez que veía a un colega siendo tratado con desprecio o notaba una actitud de desdén en alguna de las conversaciones, sentía una punzada de ira. Recordaba cómo se sintió cuando estuvo en ese lugar, cómo fue pisoteado por alguien que se sentía superior solo por su posición, y a veces, esa ira se convertía en una necesidad de cambiar las cosas, de asegurarse de que otros no vivieran lo que él había vivido. Fue entonces cuando Daniel comenzó a dar pasos más pequeños, pero significativos, para ayudar a otros en situaciones similares. Habló con el gerente de la empresa sobre la posibilidad de implementar programas de mentoría para los nuevos empleados, programas que pudieran asegurarse de que nadie fuera dejado atrás, de que nadie se sintiera insignificante. El gerente aceptó la idea, y pronto Daniel comenzó a organizar sesiones de capacitación para los trabajadores más jóvenes. No solo enseñaba sobre el trabajo, sino también sobre la importancia del respeto y la comunicación. Además, Daniel comenzó a involucrarse en varias iniciativas de la comunidad. Sabía que su experiencia podía ser útil para aquellos que aún estaban atrapados en situaciones abusivas, como la que él había vivido. Con el tiempo, comenzó a ofrecer su tiempo como voluntario en grupos que luchaban por los derechos de los trabajadores y que ayudaban a personas en situaciones vulnerables a encontrar empleos más justos. Esta nueva causa le daba un propósito, y sentía que, de alguna manera, podía redimir las cicatrices que la experiencia con el señor Bennett le había dejado. El cambio que Daniel había experimentado también le dio confianza en otras áreas de su vida. En su relación con María, su comunicación mejoró, y ambos se apoyaron mutuamente en sus respectivas metas. Aunque no todo era perfecto, sabían que juntos podían superar cualquier desafío. Había algo más profundo en su relación ahora, una comprensión mutua que se había fortalecido por la adversidad. Un día, mientras Daniel trabajaba en un proyecto en la empresa, recibió una llamada que lo dejó pensativo. Era de su antiguo compañero de trabajo, Luis, quien aún estaba en la misma construcción con el señor Bennett. Luis le explicó que las cosas no habían mejorado, y que el ambiente seguía siendo tóxico. Los comentarios despectivos seguían siendo parte del día a día, y varios de los empleados se sentían atrapados. «Daniel, ¿cómo pudiste aguantar todo eso? ¿Cómo encontraste la fuerza para irte?», preguntó Luis con una voz llena de asombro. Daniel, al escuchar la angustia en la voz de su amigo, se sintió impulsado a ofrecerle una respuesta sincera. «Luis, a veces uno no sabe lo que puede soportar hasta que se da cuenta de que lo que está haciendo es lo que lo está destruyendo. Me di cuenta de que no valía la pena seguir ahí, luchando contra algo que nunca iba a cambiar, pero también aprendí que no tengo que quedarme callado. Si te sientes atrapado, tal vez es hora de buscar una salida. Puede que no sea fácil, pero siempre hay una opción». Luis se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando esas palabras. Daniel, por su parte,
sintió una mezcla de tristeza y determinación. Aunque había dejado atrás esa parte de su vida, el impacto de su experiencia aún lo perseguía. Pero también sabía que su lucha no había sido en vano. Había encontrado un camino mejor, y ahora, podía ayudar a otros a encontrarlo también. El tiempo pasó y Daniel continuó creciendo en su nuevo trabajo. A medida que tomaba más responsabilidades, se daba cuenta de lo mucho que había aprendido sobre liderazgo y el impacto que tenía en los demás. No solo estaba construyendo proyectos, sino también relaciones duraderas. Los trabajadores de la empresa confiaban en él, y él se aseguraba de que todos se sintieran escuchados y respetados. Ya no era solo un supervisor, se había convertido en un mentor para muchos. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, algo seguía inquietándolo. Las conversaciones con Luis, quien aún estaba atrapado en la toxicidad del ambiente de trabajo con el señor Bennett, lo hacían reflexionar. Aunque Daniel había dejado atrás su antiguo trabajo, la injusticia que su amigo vivía seguía afectándolo profundamente. No podía cerrar los ojos ante el sufrimiento de los demás. La misma indignación que había sentido por su propia situación se transformaba ahora en un deseo ardiente de hacer algo más, de cambiar las cosas a una escala más grande. Fue entonces cuando Daniel comenzó a asistir a reuniones comunitarias, en las que se discutían temas de derechos laborales y la importancia de crear ambientes de trabajo justos y respetuosos. Conoció a personas que, al igual que él, habían experimentado situaciones abusivas, y se dio cuenta de que muchas de esas historias no eran aisladas. Había un patrón: empresarios que se aprovechaban de su poder y trataban a sus empleados como si fueran prescindibles. En una de estas reuniones, Daniel conoció a Javier, un activista que lideraba una organización local que luchaba por los derechos de los trabajadores en la ciudad. Javier tenía una mirada intensa, pero también una energía que inspiraba a todos a su alrededor. Al hablar con Daniel, lo animó a unirse a sus esfuerzos para generar conciencia sobre la importancia de tratar a los empleados con dignidad y respeto. No se trata solo de cambiar de trabajo, Daniel, le dijo Javier en su primer encuentro. Se trata de cambiar el sistema, de crear una red de apoyo entre los trabajadores para que sepan que no están solos. Las palabras de Javier resonaron profundamente en Daniel. No solo quería cambiar su propia vida, sino también ayudar a otros a tener acceso a las mismas oportunidades de trabajo dignas que él había encontrado. Juntos, Javier y Daniel comenzaron a organizar reuniones y charlas en las que compartían experiencias, daban consejos prácticos sobre cómo lidiar con abusos laborales y educaban a los trabajadores sobre sus derechos. A medida que la comunidad crecía, también lo hacía el impacto de sus esfuerzos. Más personas acudían a las reuniones, compartiendo historias de injusticias laborales, pero también buscando soluciones. Muchos de ellos, como Luis, comenzaron a ver que había formas de luchar por un ambiente de trabajo más respetuoso, sin miedo a perderlo todo. Por otro lado, la situación con el señor Bennett no mejoraba. Luis le hablaba de cómo el ambiente seguía siendo tan tóxico como antes, con algunos compañeros que temían perder sus empleos si se atrevían a hablar en contra del trato que recibían. Daniel se sintió aún más motivado para actuar. Decidió que tenía que hacer algo, no solo en su entorno, sino también en un nivel más amplio, enfrentando la estructura que permitía que personas como Bennett continuaran con su abuso. Con el apoyo de Javier y la organización comunitaria, Daniel comenzó a dar pasos más audaces. Juntos redactaron un informe sobre las prácticas abusivas de algunos empleadores en la ciudad, haciendo un llamado a la acción para que las autoridades tomaran medidas. Sabía que no sería un camino fácil, pero estaba dispuesto a luchar por lo que era justo. El mismo coraje que había tenido para dejar su trabajo con Bennett ahora lo impulsaba a desafiar a aquellos que seguían abusando de su poder. El apoyo de la comunidad fue abrumador. Muchas personas, desde trabajadores de la construcción hasta empleados de oficinas, comenzaron a unirse a la causa. Las historias de abuso laboral que compartían, las mismas historias que Daniel había vivido, creaban un vínculo poderoso entre todos. Había algo transformador en el acto de unir a las personas, darles una voz, y permitirles saber que no estaban solos. Al principio, las autoridades locales mostraron cierta resistencia.
Sin embargo, el creciente apoyo popular y la presión de la comunidad no podían ignorarse por mucho más tiempo. Finalmente, los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso, destacando la situación de los trabajadores explotados por empresarios abusivos. Daniel y su equipo fueron entrevistados por varios reporteros, y sus historias comenzaron a resonar en toda la ciudad. A medida que el movimiento crecía, también lo hacía la esperanza de cambio. Daniel ya no solo estaba luchando por su propio bienestar, sino por el de miles de trabajadores que vivían bajo las sombras de un sistema injusto. Sus esfuerzos no solo estaban cambiando su vida, sino también la vida de aquellos que se habían sentido invisibles durante tanto tiempo. Pero la verdadera transformación en Daniel no vino solo del cambio en su entorno laboral o en la comunidad. El cambio más significativo fue interno. Había aprendido que la lucha por la justicia no siempre era fácil ni rápida, pero también comprendió que cada pequeño paso hacia la equidad valía la pena. Ya no era solo un hombre que había sobrevivido al abuso, ahora era un hombre que lideraba el cambio, que estaba creando un futuro mejor para todos. La lucha de Daniel y su equipo había alcanzado un punto crítico. Aunque las personas estaban comenzando a unirse al movimiento, el poder de aquellos que se beneficiaban del abuso laboral seguía siendo inmenso. Los empresarios con recursos y contactos estaban dispuestos a defender sus intereses a toda costa, y Daniel pronto se dio cuenta de que este no sería un camino fácil. Cada victoria obtenida, por pequeña que fuera, era seguida de nuevos desafíos, algunos incluso más difíciles que los anteriores. El informe que habían presentado había logrado atraer la atención de la prensa y de algunos funcionarios locales, pero también había generado una gran oposición. Los empresarios poderosos comenzaron a atacar la legitimidad del movimiento, acusándolos de intentar crear caos en el mercado laboral y de exagerar las condiciones en los lugares de trabajo. En entrevistas, algunos de ellos argumentaban que no se podían hacer cambios radicales sin poner en peligro la estabilidad de la economía local. Usaron su influencia para presionar a políticos y funcionarios para que no tomaran acciones drásticas. Daniel, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que estaba luchando por algo más grande que él mismo. Para él, la causa era clara: ningún trabajador debía ser tratado con desdén o injusticia, sin importar su raza, género o posición social. Aunque su equipo estaba siendo atacado, su convicción seguía siendo firme. Las presiones externas solo lo motivaban más, sabiendo que, si no luchaban, los abusos continuarían sin ser cuestionados. El hecho de que algunas de las personas que compartían sus historias de abuso laboral comenzaran a recibir amenazas de represalias también fue una gran preocupación para Daniel. Algunos trabajadores, aterrados por la posibilidad de perder sus empleos o ser atacados directamente, comenzaron a dudar de si realmente deberían seguir adelante con el movimiento. En esos momentos, Daniel sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, y le resultaba difícil no sentirse culpable por poner en peligro a aquellos que ya sufrían. Fue en ese momento que Javier, el activista con el que había comenzado todo, lo llamó a una reunión urgente. Daniel, hay algo que necesitamos hablar. Este camino no va a ser fácil, pero más allá de los desafíos, necesitamos entender que el poder no solo está en la lucha directa. Necesitamos aliados que no estén comprometidos emocionalmente con el conflicto, que puedan ayudarnos desde otro frente. Daniel escuchó atentamente mientras Javier le explicaba la importancia de hacer alianzas estratégicas con instituciones de derechos humanos, organizaciones de justicia social y hasta sindicatos que pudieran darle una voz aún más fuerte. Sin embargo, Javier también le advirtió sobre el riesgo de que algunos de esos aliados, al tener intereses políticos o económicos propios, pudieran desvirtuar el movimiento. Por primera vez, Daniel comprendió que la lucha no era solo una cuestión de moralidad, sino también de estrategia. Esa misma noche, Daniel reflexionó sobre sus opciones. Mientras su equipo luchaba contra las represalias, él decidía cómo abordar el siguiente paso. Si se centraba únicamente en los empleados o buscaba abrir un frente más amplio y obtener el apoyo de las instituciones para asegurar que la lucha fuera efectiva a largo plazo. En su mente, la clave estaba en construir una base sólida que pudiera resistir los embates del poder. El dilema lo llevó a una decisión crucial: abrir una línea de diálogo con los sindicatos.
Aunque Daniel sabía que el camino sería complicado, también entendía que, sin los sindicatos, el impacto de su movimiento sería limitado. Las conversaciones con los representantes sindicales no fueron fáciles al principio. Algunos de ellos eran escépticos sobre la posibilidad de que un movimiento tan joven pudiera realmente tener un impacto, mientras que otros estaban preocupados por las posibles represalias que los empleadores pudieran tomar contra sus propios miembros. Sin embargo, Daniel no estaba dispuesto a rendirse. La postura firme y apasionada de su equipo comenzó a hacer mella, y poco a poco, los sindicatos empezaron a ofrecer su apoyo. Con el respaldo de los sindicatos y varias organizaciones de derechos humanos, el movimiento comenzó a ganar fuerza. Habían pasado meses desde que Daniel había iniciado su lucha, pero las primeras señales de progreso empezaron a surgir. Los medios de comunicación, que anteriormente habían sido reticentes, comenzaron a cubrir con mayor profundidad las historias de abuso laboral que su equipo había estado denunciando. La presión sobre los empresarios empezó a aumentar. Mientras tanto, Luis seguía atrapado en su situación. Aunque había escuchado el llamado a la acción de Daniel y sus amigos, su miedo lo mantenía alejado. Temía que, si tomaba la decisión de hablar, perdería su trabajo y, con ello, la estabilidad de su familia. Daniel intentaba mantener el contacto con él, ofreciendo apoyo emocional y recordándole que el cambio no solo dependía de los valientes que tomaban la delantera, sino de todos los que estaban dispuestos a dar un paso al frente. Un día, finalmente, Luis se presentó en una de las reuniones comunitarias que Daniel había organizado. Había llegado tarde, con el rostro marcado por la tensión, pero con una determinación en los ojos que Daniel no había visto antes. Sin pensarlo dos veces, se acercó a él. ¿Te atreves a hablar ahora?, le preguntó con una sonrisa suave. Luis asintió, aunque con la voz quebrada. Es hora de que algo cambie, Daniel. No quiero que otros pasen por lo que yo pasé. Vamos a hacerlo. Esa noche, Luis habló frente a una audiencia por primera vez. Su testimonio fue sincero, sin adornos, y su relato de los abusos sufridos por él y sus compañeros de trabajo tocó profundamente a todos los presentes. Fue un momento que marcó un antes y un después en la lucha de Daniel. Con Luis al lado de Daniel, la causa adquirió una nueva dimensión. Ya no solo era un movimiento de un pequeño grupo de trabajadores que se habían unido por la causa, sino un movimiento de personas reales, con historias auténticas que la comunidad comenzaba a escuchar. La lucha ahora tenía un rostro humano, y ese rostro era el de cada trabajador que había sido tratado injustamente. La lucha por los derechos de los trabajadores había llegado a un punto de inflexión. Después de meses de esfuerzos, reuniones, marchas y alianzas con organizaciones clave, Daniel y su equipo estaban más cerca de conseguir algo grande. Sin embargo, las amenazas de represalias por parte de los empresarios abusivos nunca habían sido tan intensas. Algunos de los trabajadores que se habían unido al movimiento empezaban a dudar, temiendo perder sus empleos, mientras otros enfrentaban la presión de sus familias, que no entendían el riesgo que estaban tomando. Uno de los momentos más tensos llegó cuando un empresario local conocido por sus prácticas laborales desleales, el señor Wilson, lanzó una campaña mediática en contra de Daniel y su movimiento. Utilizó su influencia para desacreditar a Daniel, acusándolo de fomentar la división social y de crear un ambiente de inestabilidad en el mercado laboral. En su intento por minimizar el impacto del movimiento, el señor Wilson no dudó en tomar medidas legales, enviando cartas a algunos de los miembros más activos del equipo de Daniel, amenazándolos con despidos y demandas si no desistían de sus actividades. El impacto de estas amenazas fue inmediato. Varios de los trabajadores que habían estado al frente comenzaron a retirarse, sintiendo que no podían arriesgarlo todo. Incluso Luis, aunque comprometido con la causa, mostró signos de duda. Daniel, mi familia está asustada. No sé si esto vale la pena si me va a costar tanto, le confesó una tarde después de una reunión. Pero Daniel, con la determinación que siempre lo había caracterizado, se negó a dar un paso atrás. Sabía que este era el momento crítico, el punto en el que la causa podía ser aplastada por el miedo o podría surgir más fuerte que nunca.
necesitaba hacer un llamado a todos los que creían en lo que estaban haciendo, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Se le ocurrió una idea audaz: organizar una gran manifestación en la ciudad, no solo de los trabajadores de la construcción, sino de todos aquellos que se sentían oprimidos por los sistemas injustos en el trabajo. Una manifestación que no solo fuera una protesta, sino una celebración de la unidad entre los trabajadores, una declaración de que su lucha era justa y que no se rendirían. Sabía que, si lograban movilizar a suficientes personas, el peso de la movilización podría hacer que los empresarios se vieran obligados a escuchar. Los días previos a la manifestación fueron tensos. Janio y su equipo trabajaron sin descanso para organizar todos los detalles, desde la logística hasta la comunicación con los medios, pasando por la coordinación con las fuerzas de seguridad para garantizar que la protesta se llevara a cabo pacíficamente. El apoyo fue creciendo cada día, y la idea de una manifestación masiva comenzó a cobrar forma. Pero, justo cuando todo parecía encaminarse, una nueva amenaza apareció. En una mañana lluviosa, Daniel recibió una llamada anónima. Alguien le informó que, la noche anterior, un grupo de trabajadores que planeaban asistir a la manifestación había sido intimidado por un grupo de hombres. Le dijeron que si asistían, sus trabajos y sus vidas estarían en peligro. El miedo comenzó a infiltrarse nuevamente en el grupo. Muchos empezaron a preguntarse si realmente estaban dispuestos a arriesgar tanto. Daniel se sintió más que nunca la responsabilidad de sus compañeros. En ese momento, sintió el peso de las decisiones que había tomado, y por un instante, se preguntó si había hecho lo correcto. La sensación de que todo podría desmoronarse lo invadió, pero recordó la causa por la que estaba luchando. Recordó a Luis, a quienes aún estaban en la lucha, y a todos aquellos que no podían callarse. Es ahora o nunca, pensó. Con la ayuda de Javier, Daniel organizó una reunión urgente con los líderes del movimiento. A pesar de la tensión y el miedo, las palabras de Daniel fueron claras y decididas. No vamos a ceder. Lo que estamos haciendo es más grande que nosotros. Si nos rendimos ahora, nunca vamos a conseguir la justicia que nos merecemos. Este es el momento de mostrarle al mundo que no tenemos miedo. A pesar de las amenazas, la reunión terminó con la decisión firme de llevar a cabo la manifestación. Aunque muchos temían las represalias, comprendieron que si no luchaban ahora, las condiciones laborales no mejorarían. La decisión fue unánime, la manifestación seguiría adelante. El día de la manifestación llegó y, con él, una gran expectativa. Las calles de la ciudad se llenaron de trabajadores de todas las ramas, desde la construcción hasta los servicios públicos, desde oficinas hasta comercios. El aire estaba cargado de energía y determinación. Miles de personas se reunieron en el centro de la ciudad, ondeando pancartas que decían justicia para los trabajadores y no más abuso. A medida que la multitud crecía, también lo hacía la voz de la comunidad. Daniel, acompañado de Luis y Javier, caminaba al frente, con una sensación de unidad que jamás había experimentado. La marcha era pacífica, pero su mensaje era claro: los trabajadores merecían condiciones dignas, y si los empresarios no los respetaban, ellos alzarían su voz hasta ser escuchados. El poder de la manifestación no pasó desapercibido. Los medios de comunicación cubrieron el evento, y varios políticos locales empezaron a reconocer el valor del movimiento. Sin embargo, las repercusiones fueron inmediatas. En las horas siguientes, el señor Wilson y otros empresarios respondieron con furia, convocando a sus abogados y presionando a las autoridades para que detuvieran la manifestación y acusaran a los organizadores de incitar disturbios. Pero lo que no anticiparon fue la fuerza con la que la comunidad se había unido. A pesar de las amenazas legales y las presiones de los empresarios, la solidaridad de los trabajadores se mantenía firme. Lo que parecía ser la tormenta antes de la calma se transformó en la prueba definitiva de que el cambio estaba en marcha. La lucha por los derechos de los trabajadores había llegado a un punto de inflexión. Después de meses de esfuerzos, reuniones, marchas y alianzas con organizaciones clave, Daniel y su equipo estaban más cerca de conseguir algo grande. Sin embargo,
Las amenazas de represalias por parte de los empresarios abusivos nunca habían sido tan intensas. Algunos de los trabajadores que se habían unido al movimiento empezaban a dudar, temiendo perder sus empleos, mientras otros enfrentaban la presión de sus familias, que no entendían el riesgo que estaban tomando. Uno de los momentos más tensos llegó cuando un empresario local conocido por sus prácticas laborales desleales, el señor Wilson, lanzó una campaña mediática en contra de Daniel y su movimiento. Utilizó su influencia para desacreditar a Daniel, acusándolo de fomentar la división social y de crear un ambiente de inestabilidad en el mercado laboral. En su intento por minimizar el impacto del movimiento, el señor Wilson no dudó en tomar medidas legales, enviando cartas a algunos de los miembros más activos del equipo de Daniel, amenazándolos con despidos y demandas si no desistían de sus actividades. El impacto de estas amenazas fue inmediato. Varios de los trabajadores que habían estado al frente comenzaron a retirarse, sintiendo que no podían arriesgarlo todo. Incluso Luis, aunque comprometido con la causa, mostró signos de duda. Daniel, mi familia está asustada. No sé si esto vale la pena, si me va a costar tanto, le confesó una tarde después de una reunión. Pero Daniel, con la determinación que siempre lo había caracterizado, se negó a dar un paso atrás. Sabía que este era el momento crítico, el punto en el que la causa podía ser aplastada por el miedo o podría surgir más fuerte que nunca. Necesitaba hacer un llamado a todos los que creían en lo que estaban haciendo, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Se le ocurrió una idea audaz: organizar una gran manifestación en la ciudad, no solo de los trabajadores de la construcción, sino de todos aquellos que se sentían oprimidos por los sistemas injustos en el trabajo. Una manifestación que no solo fuera una protesta, sino una celebración de la unidad entre los trabajadores, una declaración de que su lucha era justa y que no se rendirían. Sabía que, si lograban movilizar a suficientes personas, el peso de la movilización podría hacer que los empresarios se vieran obligados a escuchar. Los días previos a la manifestación fueron tensos. Daniel y su equipo trabajaron sin descanso para organizar todos los detalles, desde la logística hasta la comunicación con los medios, pasando por la coordinación con las fuerzas de seguridad para garantizar que la protesta se llevara a cabo pacíficamente. El apoyo fue creciendo cada día, y la idea de una manifestación masiva comenzó a cobrar forma. Pero, justo cuando todo parecía encaminarse, una nueva amenaza apareció. En una mañana lluviosa, Daniel recibió una llamada anónima. Alguien le informó que, la noche anterior, un grupo de trabajadores que planeaban asistir a la manifestación había sido intimidado por un grupo de hombres. Le dijeron que si asistían, sus trabajos y sus vidas estarían en peligro. El miedo comenzó a infiltrarse nuevamente en el grupo. Muchos empezaron a preguntarse si realmente estaban dispuestos a arriesgar tanto. Daniel se sintió más que nunca la responsabilidad de sus compañeros. En ese momento, sintió el peso de las decisiones que había tomado, y por un instante, se preguntó si había hecho lo correcto. La sensación de que todo podría desmoronarse lo invadió, pero recordó la causa por la que estaba luchando. Recordó a Luis, a quienes aún estaban en la lucha, y a todos aquellos que no podían callarse. Es ahora o nunca, pensó. Con la ayuda de Javier, Daniel organizó una reunión urgente con los líderes del movimiento. A pesar de la tensión y el miedo, las palabras de Daniel fueron claras y decididas. No vamos a ceder. Lo que estamos haciendo es más grande que nosotros. Si nos rendimos ahora, nunca vamos a conseguir la justicia que nos merecemos. Este es el momento de mostrarle al mundo que no tenemos miedo. A pesar de las amenazas, la reunión terminó con la decisión firme de llevar a cabo la manifestación. Aunque muchos temían las represalias, comprendieron que si no luchaban ahora, las condiciones laborales no mejorarían. La decisión fue unánime, la manifestación seguiría adelante. El día de la manifestación llegó y, con él, una gran expectativa. Las calles de la ciudad se llenaron de trabajadores de todas las ramas, desde la construcción hasta los servicios públicos, desde oficinas hasta comercios. El aire estaba cargado de energía y determinación.
Miles de personas se reunieron en el centro de la ciudad, ondeando pancartas que decían justicia para los trabajadores y no más abuso. A medida que la multitud crecía, también lo hacía la voz de la comunidad. Daniel, acompañado de Luis y Javier, caminaba al frente, con una sensación de unidad que jamás había experimentado. La marcha era pacífica, pero su mensaje era claro: los trabajadores merecían condiciones dignas, y si los empresarios no los respetaban, ellos alzarían su voz hasta ser escuchados. El poder de la manifestación no pasó desapercibido. Los medios de comunicación cubrieron el evento, y varios políticos locales empezaron a reconocer el valor del movimiento. Sin embargo, las repercusiones fueron inmediatas. En las horas siguientes, el señor Wilson y otros empresarios respondieron con furia, convocando a sus abogados y presionando a las autoridades para que detuvieran la manifestación y acusaran a los organizadores de incitar disturbios. Pero lo que no anticiparon fue la fuerza con la que la comunidad se había unido. A pesar de las amenazas legales y las presiones de los empresarios, la solidaridad de los trabajadores se mantenía firme. Lo que parecía ser la tormenta antes de la calma se transformó en la prueba definitiva de que el cambio estaba en marcha. La manifestación había sido un hito, una victoria simbólica que demostró la fuerza del movimiento de Daniel y la solidaridad entre los trabajadores. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por llegar. Los empresarios, furiosos por la magnitud del evento, no iban a rendirse fácilmente. A pesar de la cobertura mediática, las represalias seguían siendo una amenaza constante. Muchos de los trabajadores que habían participado en la protesta ahora enfrentaban represalias directas, como despidos o transferencias a tareas más peligrosas y mal remuneradas. Daniel sabía que no podían detenerse ahora. Había algo mucho más grande en juego que las amenazas y las dificultades inmediatas. La presión estaba en su punto máximo, pero la respuesta del movimiento fue clara: seguir luchando, no ceder ante el miedo, y, lo más importante, dar un paso más allá de la protesta, buscando resultados concretos. Los medios de comunicación, que inicialmente habían mostrado un interés superficial, comenzaron a profundizar más en el problema. Historias de abuso laboral se fueron acumulando, y pronto se empezaron a generar reportajes investigativos sobre las malas prácticas en diversas industrias. Gracias a los testimonios de los trabajadores que se unieron al movimiento, los periodistas lograron exponer cómo algunos empresarios habían estado violando los derechos laborales durante años. Mientras tanto, Daniel y su equipo se enfrentaban a nuevos desafíos internos. El miedo seguía siendo una fuerza poderosa, especialmente cuando los líderes del movimiento fueron amenazados con acciones legales. Luis, quien había sido uno de los primeros en hablar públicamente, sufrió represalias directas, y su familia fue blanco de amenazas. Aunque se sintió intimidado, Luis se mantuvo firme. Con el respaldo de su comunidad, decidió dar un paso adelante y compartir su experiencia en un importante programa de televisión que cubría temas laborales. Su aparición fue un punto de inflexión. Los espectadores quedaron impresionados por su valentía y, al escuchar su historia, muchos comenzaron a comprender la magnitud del abuso que existía en las empresas. La historia de Luis, un hombre común que simplemente quería ganar un salario digno, se convirtió en un símbolo de lo que estaba en juego. El apoyo del público creció exponencialmente. Personas de todas las clases sociales comenzaron a apoyar la causa. Los sindicatos, que ya habían dado su apoyo, ahora trabajaban en conjunto con organizaciones de derechos humanos y grupos de justicia social para presionar por un cambio legislativo. Con la creciente presión pública, algunos políticos comenzaron a ver el movimiento como una oportunidad para ganarse a los votantes, y algunos de ellos comenzaron a presentar proyectos de ley para mejorar las condiciones laborales. La respuesta de los empresarios, sin embargo, no fue suave. El señor Wilson y otros magnates del sector respondieron con un ataque frontal, tratando de desprestigiar el movimiento a través de campañas de difamación. No solo descalificaron a los organizadores, sino que también utilizaron su influencia para intentar detener las negociaciones que comenzaban a tomar forma a nivel gubernamental. La batalla legal se intensificó,
y muchos de los miembros del movimiento se vieron obligados a enfrentarse a amenazas de juicios por incitar disturbios o afectar el bienestar económico, pero la presión estaba de su lado. Los trabajadores, que hasta hace poco habían sido temerosos y dudosos, ahora estaban más unidos que nunca. La creciente visibilidad del movimiento había dado a los trabajadores un nuevo sentido de poder. Genio comenzó a recibir apoyo de abogados pro bono que querían ayudar en la lucha legal, y cada vez más testimonios salían a la luz. A medida que los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos ofrecían respaldo legal y logístico, las empresas comenzaron a sentir el peso de la presión. En este momento crucial, Daniel y su equipo decidieron hacer un último esfuerzo por llevar el movimiento a un punto de no retorno. Organizar una gran conferencia de prensa con figuras clave de la lucha laboral y los derechos humanos, en la que se presentaran las evidencias de abuso laboral y las consecuencias de las prácticas empresariales depredadoras. También invitaron a los políticos que estaban dispuestos a respaldar el cambio legislativo y exigir reformas que protegieran a los trabajadores de la explotación. El día de la conferencia, el lugar estaba repleto de periodistas, activistas y trabajadores. La tensión era palpable, pero la determinación de los organizadores era aún mayor. Daniel, al estar en el escenario, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una sensación de esperanza renovada. Finalmente, había llegado el momento de hacer escuchar su mensaje a todo el país. La conferencia fue un éxito rotundo. Los testimonios de los trabajadores, combinados con los datos e informes presentados por organizaciones de derechos humanos y sindicatos, pintaron un cuadro claro de la injusticia laboral. Por primera vez, las demandas de los trabajadores fueron consideradas legítimas no solo por la sociedad, sino también por aquellos en el poder. Algunos de los políticos presentes se comprometieron públicamente a luchar por reformas en las leyes laborales. Los empresarios, al ver que la situación estaba fuera de control, comenzaron a ceder en algunos puntos clave, como el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones laborales, aunque la lucha seguía siendo dura. Sin embargo, el éxito de la conferencia y las negociaciones que se siguieron marcaron un avance histórico en la lucha por la justicia laboral. El movimiento no solo había logrado visibilidad, sino que también había comenzado a cambiar el paradigma de la relación laboral en muchas industrias. Las reformas laborales comenzaron a tomar forma, y aunque aún quedaba mucho por hacer, la historia de Daniel, Luis y todos los que se unieron al movimiento quedaría registrada como un ejemplo de lucha, resistencia y unidad en la búsqueda de un futuro más justo.